se facilita, digamos, con el uso de expectorantes. Entonces, ahora vamos a ver un poco el enfoque del mecanismo de acción o una clasificación de fármacos de acuerdo al lugar donde tienen su efecto farmacológico, su acción farmacológica, ¿ya? En primer lugar, tenemos aquellos antitusivos que actúan sobre el centro de la tos. Tenemos los opioides y los no opioides. Entre los opiáceos tenemos la codeína, dextrometorfano y la noscapina. Ustedes saben de que el dextrometorfano es un análogo sintético del análogo sintético de la codeína, ¿no es cierto? Y los no opiáceos, entre los no opiáceos el más importante es el clofedianol. Estos actúan en el centro de la tos, ¿ya? Ahora hay antitusivos que actúan sobre la rama aferente del reflejo tusígeno, ¿ya? Entre ellos tenemos los anestésicos locales, como la lidocaína y la benzocaína. Y un tercer grupo de antitusivos que modifican los factores mucociliares o que actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos, ¿ya? Aquí tenemos los antihistamínicos H1 como la difenhidramina y los anticolinérgicos como el ipratropio, ya del cual hemos visto ya en el manejo del asma bronquial, ¿no? Y del EPOC. Muy bien. Veamos aquellos fármacos que actúan en el centro de la tos. Hemos dicho los opioides, ¿no? Hay varios, ¿no? Codeína, noscapina, dextrometorfano. Estos son los más utilizados como antitusivos, ¿ya? Tienen el alto potencial adictivo y pueden producir hasta tolerancia cuando se los utiliza por largos periodos de tiempo, ¿ya? Además, tienen otros efectos como analgésicos y antidiarreicos. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es el mecanismo de acción de todos los antitusígenos opiáceos u opioides? Estos actúan directamente sobre los receptores mu y kappa en el centro de la tos, en el tracto solitario del tallo cerebral, ¿ya? Y obviamente inhiben el centro de la tos, son de acción central. Desde el punto de vista farmacodinámico, los opioides se absorben muy bien y de manera muy eficaz por la vía oral, en un 60% cuando son administrados. Inclusive eh, es comparable a la vía parenteral, ¿ya? No experimentan gran metabolismo del primer paso. Estos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan en forma inactiva por la orina, ¿ya? Tiene una vida media de 2 a 4 horas en general, ¿ya? Ahora, lo que hay que recalcar es que el efecto antitusígeno se alcanza con dosis por debajo de aquellas que se necesitan para causar analgesia, ¿ya? La dosificación está especificada al pie de la diapositiva. Para adultos, 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿ya? El máximo debe ser 120 miligramos día. En los niños de 6 a 12 años, la mitad de esta dosis, ¿ya? Que es 5 a 10 miligramos máximo, ¿ya? Y no se debe utilizar, obviamente, en niños menores de 2 años por su efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las reacciones adversas en general de los opioides? Tenemos obviamente pueden causar reacciones de hipersensibilidad, hay náuseas, constipación y sedación. Y esto es lo más importante, ¿eh? La depresión respiratoria. Cuando a veces es necesario aumentar la dosis, sobre todo en algunos pacientes ancianos o pacientes asmáticos, pueden ocasionar depresión respiratoria, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con las altas dosis en ancianos, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos y pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. No dar a embarazadas porque prolonga el trabajo de parto, puede producir síndrome de abstinencia y depresión en el neonato. Tampoco se debe dar en la lactancia porque pasa a la leche materna y puede ocasionar efectos en el recién nacido, ¿no? Ahora, estos efectos adversos obviamente se incrementan cuando se consume alcohol.
Ahora vamos a ver individualmente cada uno de los opioides y más o menos sus características más importantes, ¿ya? La codeína, creo que hay muchas presentaciones que circulan en nuestro país que tienen codeína, ¿ya? Quizás es uno de los antitusígenos. Hasta hace unos pocos años, quizás hace unos 10 años atrás era el más prescrito, ¿ya? Es el prototipo de los antitusígenos, muy utilizado por su efectividad, ¿ya? Ahora actualmente ha sido desplazado por nuevos preparados, pero este fármaco actúa, hemos dicho, deprimiendo en el centro de la tos, tractos solitarios sobre los receptores mu y kappa, pero además tiene la capacidad de producir broncoconstricción, ¿ya? Y además reduce la secreción bronquial, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado al utilizar por largos periodos de tiempo porque es potencialmente adictivo. Además, tiene otros efectos paralelos como analgesia y puede ser utilizado como antidiarreico también. O sea, puede producir constipación, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en pacientes con EPOC y asma bronquial porque puede producir broncoconstricción. Análogo que es quizás prescrito. Este es un fármaco. La fármaco en niños pequeños de menos de explicado, tiene una acción sedante, la ventaja es también que no produce depresión respiratoria y a dosis terapéuticas no tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como sedación o sensación de eh, eh, ictus. Se administra muy bien por vía oral en suspensiones o también viene en supositorios por vía rectal. Buena distribución y se metaboliza a nivel hepático y se excreta muy
representativo es el clofedianol. Este es un fármaco que suprime el reflejo de la tos porque actúa en el centro del bulbo raquídeo, en el centro de la tos. ¿Ya? Puede tener un efecto anestésico moderado y tiene actividad también antimuscarínica. ¿Ya? Está indicado en el tratamiento sintomático de la tos llamada no productiva o la tos seca. Desde el punto de vista farmacocinético, se metaboliza a nivel hepático. Eh, el tiempo en que empieza su efecto antitusígeno es mayor que el resto, digamos, comparado a los opioides, pero tiene mayor duración de acción. Esa es la ventaja, digamos, ¿no? Su mayor duración de acción. Ahora, se elimina por vía renal. Las dosis están especificadas acá abajo. Adultos vía oral, 25 miligramos, 3 a 4 veces al día. En niños de 2 a 6 años, la mitad de la dosis, 12,5 miligramos, 3 a 4 veces al día. En niños de 6 a 12 años, la mitad de la dosis del adulto también, ¿sí? 3 a 4 veces al día. Es un antitusígeno que también se utiliza bastante, ¿ya? Sin embargo, pese a ser un opioide, tiene reacciones adversas. Se han reportado alucinaciones, pesadillas, excitación, rash cutáneo, hipersensibilidad a la droga y presentación de urticaria. ¿Ya? A dosis altas se hacen patentes los efectos antimuscarínicos, ¿no? Visión borrosa, somnolencia, sequedad de boca, náuseas, vómitos, distensión abdominal, etcétera, ¿ya? Pero eso es a dosis altas. ¿Cuáles son las indicaciones? La tos seca, ¿no ve? Las contraindicaciones, obviamente, no utilizar en la tos productiva, porque la inhibición del reflejo tusígeno puede producir retención de secreciones y complicar las afecciones que necesitan de una vía aérea despejada, ¿no es cierto? Afecciones que necesitan expectorar secreciones y mejorar la función pulmonar a partir de este principio, ¿no? Entonces, tratamiento de la tos seca, no utilizar como antitusígeno en tos productiva, el clofedianol. Muy bien, ahora vamos a ver el grupo de fármacos que hemos dicho, el segundo grupo que actúa sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Hemos mencionado dos anestésicos, ¿no ven? Una es la lidocaína y la otra es la benzocaína, ¿no ven? Entonces, veremos la lidocaína. Este es un medicamento que se utiliza como anestésico local, pero administrado por vía oral puede prevenir el inicio del reflejo tusígeno y la prolongación del impulso que desencadena tos. ¿Ya? Su acción comienza en la acción anestésica de la lidocaína comienza entre 2 a 5 minutos y después de su administración dura entre 1 a 4 horas. 1 a 4 horas, ¿ya? Eh, Estamos hablando de la acción sedante a nivel de la tos, ¿no? Acción anestésica a nivel del reflejo tusígeno. Es metabolizada en un 90% por vía hepática, se excreta por vía renal. Es el que, de los anestésicos locales, la lidocaína es el que más rápido efecto tiene y más duración de acción tiene. También es bastante utilizado. El otro anestésico es la benzocaína, que actúa sobre la rama aferente, también es un anestésico. Hemos dicho, bloquea la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque bloquea la permeabilidad neuronal a las regiones sodio, ¿no? Esa es la acción en general anestésica, que también se hace patente a nivel de la vía respiratoria, ¿no? Pero a nivel central, perdón, porque previene el inicio y la propagación del impulso que desencadena tos, ¿no? A partir de esta disminución de la permeabilidad al sodio de la membrana neuronal, ¿ya? Este se usa además con otros fines, ¿no ve? Localmente se utiliza en las heridas bucales como fuegos, aptas, también algunos procedimientos intervencionistas como la endoscopía y también los ah, odontólogos utilizan bastante la benzocaína, ¿ya? Pero en el caso de la tos, es un fármaco que se administra por vía oral, ¿listo? Y tiene efecto
menos potente, menos duradero que la lidocaína. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tercer grupo de fármacos que están tipificados como modificadores de los factores mucociliares o que actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Y aquí están los antihistamínicos de primera generación. Uno de ellos es la difenhidramina. Este fármaco bloquea el efecto de la histamina a nivel de su receptor transmembranal H1. ¿Ya? Y el efecto resultante es la reducción de la contracción del músculo liso y además a nivel del sistema nervioso central es un depresor. ¿Ya? O sea, la difenhidramina tiene propiedades sedativas a nivel del centro respiratorio. ¿Ya? El problema es de que seca mucho las mucosas y puede producir espesamiento de las secreciones. Por lo tanto, había que uh, administrar adecuada hidratación o dar expectorantes. ¿No? Muy bien. La difenhidramina tiene algunas reacciones adversas, ¿no es cierto? Puede producir hipertensión en individuos sensibles, reseca mucho la vía respiratoria, puede disminuir el apetito, causa sequedad de ojos, a veces enrojecimiento de los mismos, puede dar estreñimiento, náusea y por su acción sedativa, ojo con que puede producir lentitud en la respuesta muscular, fasciculaciones. Entonces, no hay que recomendar a aquella gente que trabaja, que necesita de estar alerta durante el día en su trabajo, ¿no es cierto? Porque puede tener este efecto que lo expone a accidentes. ¿Ya? Eh, a nivel también del sistema nervioso central, produce confusión, bradipsiquia, ¿ya? Que es dificultad en el desarrollo del pensamiento, puede producir alucinaciones, delirio, euforia, somnolencia. ¿Ya? Y otra cosa es retención urinaria, trastornos sexuales y resequedad vaginal. Esto puede producir como efecto adverso, especialmente cuando las terapias se prolongan, ¿no? Cuando la tos tiende ya hacia la cronicidad. No hay que emplear demasiado. Sí, para periodos cortos es bastante útil. Y el segundo representante de los factores que, o sea, de los antitusígenos que actúan sobre la rama eferente de la tos, eh, es el bromuro de ipratropio. Hemos visto, este es un fármaco antimuscarínico, ¿sí? O anticolinérgico, derivado de la atropina, es cierto que se administra por vía inhalatoria y es muy eficaz broncodilatador, especialmente en EPO, ¿no es cierto? En enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero este bloqueo de los receptores muscarínicos en el pulmón no solamente inhibe la broncoconstricción, sino también la secreción de moco en las vías aéreas. ¿Ya? Obviamente, ha mostrado eficacia antitusígena cuando se ha administrado en pacientes que tienen bronquitis crónica, ¿ya? Como en el caso de las infecciones de las vías respiratorias altas. Esto funciona mejor, obviamente, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tienen asma crónico que no responde ya a los beta-2 agonistas, que cursa con tos, ¿no? Pero mejor utilizar, obviamente, en pacientes que tienden ya hacia la cronicidad y que tienen infección de la vía respiratoria. También es un uso bastante recomendado, digamos. ¿Ya? El bromuro de ipratropio se puede administrar por vía inhalatoria, hemos dicho. Eh, Se ve a los 30 minutos ya empieza a actuar y la duración de acción es de 4 a 6 horas. ¿Ya? Y su vida media está calculada en 2 horas. ¿Cuáles son las indicaciones del bromuro de ipratropio? Obviamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la rinitis alérgica y obviamente combinado con un agonista beta 2 funciona muy bien en las exacerbaciones de asma grave. Muy bien, creo que hasta acá los antitusígenos, ¿ya? Déjeme abrir el otro PowerPoint que nos va a hablar, que nos van a permitir hablar de los mucolíticos y expectorantes. Esperen un ratito, vamos a ampliar. Muy bien.
Vamos a hacer una pausita. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Pueden levantar la manito y, bueno, hacerme las preguntas si corresponde, digamos, pero si no, dejamos este espacio para el final de la exposición. Muy bien. Veamos qué son los mucolíticos y expectorantes. Fíjense, tanto los antitusígenos como los mucolíticos y expectorantes son prescritos y son a veces de venta libre, ¿no es cierto? Excepto los opioides, ustedes van, compran de la farmacia o el paciente puede ir y comprar de la farmacia diferentes tipos de estos preparados, ¿ya? Tienen además eh, gran popularidad porque creen de que eso es lo más importante para el problema de su síntoma, tos, ¿no ve? Cuando en realidad el objetivo terapéutico principal es tratar la causa, ¿no es cierto? Pero sin embargo la gente cree de que el tener un jarabito para la tos garantiza la curación de este síntoma, ¿no ve? Y no es así, les digo. No hay que perder de vista el objetivo terapéutico de tratar la causa básica que desencadena el síntoma tos, porque la tos es un mecanismo reflejo, es un mecanismo de defensa de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y estos mucolíticos y expectorantes han sido cuestionados por muchos autores y han dicho, ¿realmente son eficaces o tienen más efecto placebo? Y vamos a ver un poquito el panorama farmacológico de estos compuestos, ¿ya? Dice, estos, tanto mucolíticos como expectorantes, son modificadores de las características de la secreción bronquial y el objetivo de ambos es facilitar la expulsión de la secreción bronquial. O sea, mantener despejada la vía respiratoria, ¿ya? ¿Qué es un mucolítico? ¿Cómo se define un mucolítico? Es un preparado que modifica las propiedades físico-químicas de la secreción tracobronquial. ¿Para qué? Para que la expectoración sea más eficaz. ¿Ya? Pero actúa modificando las características físico-químicas del moco. En cambio, un expectorante es aquel medicamento que estimula el mecanismo de expulsión de moco, ¿ya? Porque actúa aumentando el movimiento ciliar o el reflejo tusígeno o el volumen hídrico, ¿ya? Pero expectorante es aquel fármaco que estimula los mecanismos de expulsión de moco. Estos modifican las características y estos facilitan la expulsión, ¿ya? La eficacia clínica real, les digo, es muy cuestionada, ¿ya? Muy bien. Veamos cuáles son los mucolíticos, ¿ya? Tenemos los derivados tiólicos, como la acetilcisteína y la carbocisteína, ¿ya? Tenemos los derivados de la basicina, como la bromexina y el ambroxol. Estos son muy populares. Muchos de ustedes han sido beneficiarios, digamos, de este tratamiento, especialmente en el ámbito de la pediatría, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los tiéricos son la acetilcistina y la carocisteína, y de los derivados de la basicina son la bromexina y el ambroxol. Existen otros mucolíticos que son también están de venta libre, como la sitiolona, la letosteína y las enzimas como la alfa-tripsina, el sobrerol y el tiloxapol. ¿Ya? Pero los más prescritos son los dos primeros grupos. Muy bien, veamos qué es la acetilcisteína, ¿ya? El mecanismo de acción de la acetilcisteína es romper a nivel del moco los puentes disulfuro, ¿ya? Y reducen la viscosidad, o sea, rompen los puentes disulfuro de las mucoproteínas, ¿ya? Y reducen la viscosidad del moco. ¿Listo? O sea, además, otro mecanismo de acción benéfico es que tendrían un efecto antiinflamatorio, porque impiden la activación de estos factores de transcripción, ¿ya? Del factor NF-κB, dice, ¿no? Pero eso le da una acción antiinflamatoria. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es deprimir, además de reducir la viscosidad del moco, otro mecanismo adicional benéfico es, tiene acción antiinflamatoria y otro quizás es este, ¿no ve? Que no es tan
tan benéfico, digamos, es perjudicial deprimir la actividad ciliar por acción directa. ¿Ya? Ahora, la acetilcisteína también es un precursor de la síntesis de glutatión. En intoxicaciones por paracetamol es útil porque es un antídoto. El glutatión es un antídoto del paracetamol eh, cuando hay intoxicación por este fármaco. ¿Ya? Entonces, hay que considerar la acetilcisteína en caso de intoxicación por paracetamol. ¿Listo? Entonces, este es el primer mucolítico derivado tiólico. ¿Ya? Muy bien. Este efecto se potencia, el efecto de la acetilcisteína obviamente es mayor cuando el pH es alcalino y tiene buena tolerancia. Ahora, ¿tiene reacciones adversas? Sí. Estas, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, hipersensibilidad, olor sulfúreo o reacción con goma o metal de aparatos de nebulización, etcétera. Pero mejor, más efectos benéficos que perjudiciales, obviamente. ¿Ya? El otro mucolítico que vamos a ver es la carboximetilcisteína, ¿no? Es el congénere de la acetilcisteína con una diferencia que no tiene un grupo sulfidilo libre, ¿ya? No es precursor del glutatión, la carboxisteína, por lo tanto no está indicado en intoxicación por paracetamol, pero sí es un eficaz mucolítico. Ya tiene el mismo mecanismo de acción que la acetilcisteína. La dosis está especificada acá, es bien tolerado, tiene reacciones adversas, que son algunas a nivel del aparato digestivo, cefaleas, reacciones cutáneas. ¿Ya? Los otros representantes mucolíticos son la bromexina y el ambroxol. Estos son también de venta libre en las farmacias. Estos tienen un mecanismo de acción interesante. ¿Ya? También reducen la viscosidad del moco, pero porque actúan eh, despolimerizando las cianomucinas que son parte de la estructura de la mucosidad. Por lo tanto, reducen la viscosidad. ¿Ya? El ambroxol es un metabolito de la bromexina, tiene muy buena absorción por vía oral, también se absorben por vía inhalatoria, difunden muy bien en los tejidos. Obviamente tiene una actividad a nivel del aparato respiratorio, pero puede también tener molestias gastrointestinales. ¿Ya? Puede producir molestias gastrointestinales. Sin embargo, son bien tolerados y se utilizan, bueno, bastante frecuentemente en afecciones respiratorias altas, ¿no? Eh, Hay dos preparados como la adamexina y la brovaexina, que son derivados de la bromexina, ¿ya? Que tienen actividad muy similar a estos dos que hemos explicado. Hasta acá los mucolíticos. Vamos a ver los expectorantes. ¿Ya? Estos fármacos, hemos dicho, para que cumplan este propósito, tienen que facilitar la expulsión de la mucosidad a nivel del árbol respiratorio, ¿no es cierto? Ahora, pueden hacerlo por una acción directa sobre la misma mucosa bronquial o a través de un mecanismo reflejo resultante de la irritación gastroduodenal, o sea, por acción refleja y también por acción mixta. ¿Ya? O sea, tres mecanismos de acción para los expectorantes. Una acción directa, una acción refleja y una acción mixta. Miren, esto es cierto, ¿eh? Para muchos autores no existen bases científicas que apoyen la prescripción de estos compuestos, pero se ha visto que la hidratación puede ser de utilidad porque actúa como fluidificante, ¿ya? Ahora, especialmente esto sucede en el paciente que cursa con deshidratación y esto sucede frecuentemente en las personas de la tercera edad porque ya no consumen mucho líquido. Entonces, hidratados adecuadamente puede permitir una mejor fluidificación de las secreciones, ¿ya? Entonces, hay una relación directa entre la administración de expectorantes y la ingesta de líquido. Funcionan si es que hay una hidratación adecuada. Pero si el paciente está deshidratado, no son tan eficientes, no son fármacos demasiado, o sea, que tengan una eficacia demostrada.
Cuando van acompañados de una adecuada hidratación, sí. El mecanismo de acción, ¿ya? Hemos dicho, actúan por un mecanismo directo, por un mecanismo reflejo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mecanismo directo es a nivel bronquial. Cuando hablamos de mecanismo reflejo es quizás por eh, irritación gastroduodenal, ¿ya? Y también estímulo vagal a nivel vulvar, ¿listo? Y hay unos que tienen ambos mecanismos de acción, ¿ya? Todo está explicado acá en este cuadrito de abajo. Si ustedes se fijan, los expectorantes pueden ser de acción directa sobre la misma mucosa bronquial. Aquí tenemos algunos balsámicos como el tolú, el benjuí, los aceites esenciales, que son bastantes, ¿ah? De acción directa, el pineol, el gomenol, el eucaliptol, la trementina, el mentol, el alcanfor, estos son de acción directa. De acción refleja, hemos dicho, actúan irritando la mucosa gástrica, tenemos los expectorantes salinos, ¿no ve? Que son el amonio cuaternario, el cloruro de amonio, hay otro grupo de los ioduros que están acá, aunque estos ioduros tienen, para algunos autores, acción mixta, ¿ya? Y los de acción mixta, que es el tercer grupo, donde hay ambos mecanismos de acción directa y de acción refleja. El más utilizado es la guaifenesina o guayacolato de glicerilo, ¿ya? Este está considerado quizás como el único expectorante sin receta seguro y efectivo. Muy bien. Vamos a ver los expectorantes de acción directa. Hemos dicho los aceites esenciales, bálsamos, están metidos aquí también las sulfonamidas, el anhídrido carbónico, el vapor de agua, vapor de etanol. Estos actúan de modo directo en las células a nivel de la epitelio bronquial, ¿ya? Células caliciformes, ¿ya? Los aceites esenciales y bálsamos, al eliminarse por vía respiratoria, también irritan la mucosa del árbol respiratorio, incrementando la secreción bronquial. Ese es el mecanismo directo. Muchos de nosotros hemos tomado esto, ¿no? Entre los expectorantes de acción refleja tenemos los compuestos de amonio, hemos dicho, las saponinas, el citrato de sodio y potasio. Es un mecanismo reflejo porque actúa por irritación de la mucosa gástrica y duodenal y puede, por mecanismo reflejo, tener actividad expectorante. ¿Ya? Y los de acción mixta, hemos dicho, el guayacolato de glicerilo o la guaifenesina, que es uno de los más prescritos, a pesar de que no existen pruebas convincentes, ¿ya? Pero se utilizan, ¿listo? Pero, como te digo, eh, si es que hay una adecuada hidratación, eh, no funciona. Y si el paciente no induce él voluntariamente una tos, tampoco funciona. Entonces, la producción de tos forzada y una adecuada hidratación hace que el efecto de este compuesto llamado guaifenesina o guayacloato-glicerilo sea, bueno, sea evidente, o sea, tenga acción espectral. Los ioduros, ¿ya? Los ioduros. Estos están clasificados como mixtos, ¿ya? El yoduro potásico y el yoduro sódico. Estos expectorantes aumentan la secreción acuosa de las glándulas submucosas, al igual que las glándulas salivales y de la mucosa nasal, ¿ya? O sea, actúan por dos mecanismos, directo y reflejo, mejorando la expectoración, o sea, facilitando la expectoración, ¿ya? O sea, tiene acción mucolítica también. Eh, Han mostrado que son beneficiosos en el manejo del asma bronquial, sobre todo infantil, cuando cursa con secreción hiperviscosa. Los ioduros pueden actuar como eficaces, expectorantes y que tienen también acción mucolítica. La dosis del yoduro potásico por vía oral está acá especificado de 1 a 1,5 gramos, ¿no? Y debe administrarse con jugos o zumos, ¿no? Porque la hidratación, como les digo, contribuye muchísimo al efecto terapéutico, que puede tardar en llegar, pero
al cabo de una semana ya muestran efecto farmacológico, ¿ya? Un efecto sostenido, digamos. ¿Listo? Ahora, mucho cuidado con los ioduros porque pueden inducir molestias gastrointestinales y obviamente en pacientes que muestran alteraciones tiroideas no es recomendable utilizar, contraindicados en hipotiroideos y durante el embarazo, ¿no ve? Porque pueden acumularse en la tiroides fetal. Y finalmente la guaifenesina, hemos dicho, el guayacolato de glicerilo quizás es uno de los más utilizados. Eh, este, una vez que se administra, aparece a las pocas horas en la secreción bronquial y esto hace que se elimine rápidamente el moco, obviamente por reducción de la viscosidad del mismo, ¿no ven? Su acción es más evidente en la bronquitis crónica, perdón, en la bronquitis aguda, en la bronquitis crónica es muy inconstante y dudosa, ¿ya? Y obviamente ese efecto, digamos, mixto de tener un mecanismo de aclaramiento mucociliar directo y el reflejo, ¿no ve? Mejorando el mecanismo de reflejo de la tos, quizás no es tan evidente en la bronquitis crónica. Actúa más a corto plazo, ¿ya? Mira, algunos autores cuestionan hasta su uso en las broncopatías agudas. Dice, su administración es innecesaria, pero ellos mismos prescriben frecuentemente, o sea, los pediatras prescriben frecuentemente, ¿ya? Obviamente son de venta libre y las mamás van a la farmacia y compran, ¿no? Obviamente a veces más que por prescripción, por recomendación no médica, ¿ya? La dosificación de este expectorante es 200 miligramos cada 6 a 8 horas en adultos, ¿ya? En niños, la mitad de la dosis y en niños de 6 a 12 años, en niños de 13 a 5 años, la cuarta parte de la dosis, ¿ya? Y obviamente en niños más chiquitos, menos de 3 años, hay que individualizar y de acuerdo a la recomendación médica. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, náuseas, vómitos, irritación gástrica. ¿No? Y con esto habríamos terminado todo el módulo respiratorio, ¿no? Hay muchos compuestos, están a la orden del día en las farmacias, son más de venta libre y también por prescripción, obviamente, y claro, tienen un amplio uso, pero les digo, la eficacia no está demostrada, del todo demostrada. Hay ensayos clínicos que apoyan y ensayos clínicos que dicen que tiene más un efecto placebo. Bueno, muy bien, estamos a disponibilidad de ustedes si quieren que contestemos alguna pregunta. Si no, nos veríamos la siguiente semana, bueno, con el docente que corresponda a ustedes para continuar con el avance de la asignatura. Bueno, si no hay más preguntas. Gracias, doctor. Muy bien, nos despedimos entonces, ¿ya? Hasta luego, que nos vaya bien.